Es una religión que se originó en el Caribe, particularmente en Cuba, durante la época colonial. Surge a raíz de la mezcla de las creencias religiosas de los pueblos yoruba de África Occidental con el catolicismo impuesto por los españoles durante la colonia. Este sincretismo permitió que los esclavos africanos pudieran mantener sus tradiciones espirituales al relacionar sus deidades, a las cuales llaman orishas, con los santos católicos. Quédate conmigo y hablemos acerca de la santería. Yo soy Robert Arredondo y esto es Senderos del Misterio. La santería es la religión que ha marcado a Cuba en muchos aspectos, partiendo de sus expresiones musicales como el son cubano, también conocido como salsa, hasta la rumba cubana, el ritmo por excelencia utilizado para los rituales y celebraciones santeros, en los cuales se rinde homenaje a los orishas en la forma de santos católicos o incluso en su propia forma original del culto yoruba. En la santería, los orishas son espíritus o deidades que representan aspectos de la vida, la humanidad y el cosmos. Cada uno tiene atributos específicos, colores, rituales y ofrendas particulares. Algunos orishas importantes incluyen a Eleguá, guardián de los caminos y las decisiones, sincretizado con el Santo Niño de Atocha o San Antonio; Changó, orisha del trueno, la justicia y la guerra, sincretizado con Santa Bárbara; Yemayá, madre de las aguas y la fertilidad, sincretizada con la Virgen de Regla; y Oshun, la orisha del amor y los ríos, sincretizada con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Los rituales y ofrendas incluyen comidas, velas, flores, música y en ocasiones sacrificios animales que son ofrecidos para obtener protección, salud, amor, prosperidad o resolver problemas. También se realizan consultas a través del sistema de adivinación Ifá, usado por los sacerdotes babalawos, o mediante el coco y los caracoles, empleados por los santeros. Una persona puede ser iniciada como santero o santera mediante un proceso llamado asiento o coronación, en el que se consagra a un orisha específico. En la santería, los santos católicos y los orishas están profundamente relacionados. Esto se debe a que durante la esclavitud, los yorubas traídos a la fuerza desde África ocultaban la adoración a sus orishas asociándolos con los santos católicos para evitar persecuciones. Los tambores batá y otros instrumentos de percusión son esenciales en las ceremonias, ya que la música y la danza son formas de invocar y honrar a los orishas. Los sacerdotes de la santería tienen diferentes títulos y funciones. Los babalawos, por ejemplo, son especialistas en Ifá, es decir, adivinación, mientras que los santeros están más enfocados en el culto a los orishas. Entre las creencias principales de la santería podemos encontrar la conexión con los espíritus de los ancestros, a los que llaman Egún. Son venerados y se considera que protegen y guían a los vivos. Se cree que cada persona tiene un camino espiritual que es marcado por su orisha tutelar, pero las decisiones individuales también influyen en la vida. Aunque la santería nació en Cuba, se ha extendido a países como Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y España, principalmente a través de la diáspora africana y la migración caribeña. Actualmente, ningún país reconoce oficialmente a la santería como una religión estatal u oficial. Sin embargo, en algunos países se le otorga estatus de religión legítima, lo que significa que está protegida por leyes de libertad de culto. Esto permite a sus practicantes realizar rituales, ceremonias y organizar comunidades sin temor de la persecución legal,
siempre que respeten las normativas locales. Entre los países con reconocimiento legal o aceptación significativa de la santería, tenemos a Cuba, obviamente, donde la santería no es una religión oficial, pero está profundamente arraigada en la cultura y es ampliamente practicada. Después de la Revolución Cubana, hubo un periodo de restricción hacia las religiones, pero desde los años 90, el gobierno adoptó una postura más abierta hacia la libertad religiosa, lo que permitió la revitalización de la santería. En Brasil, aunque la santería como tal no es una religión predominante, prácticas afrodescendientes similares como el candomblé y la umbanda están ampliamente reconocidas y protegidas por la Constitución. Estas religiones tienen raíces comunes con la santería, derivadas del culto yoruba. En Estados Unidos, la santería tiene protección legal bajo la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad religiosa. En Venezuela y República Dominicana hay una gran aceptación cultural debido a la fuerte influencia africana en sus poblaciones. Las comunidades santeras operan libremente. En los países africanos donde se originaron las creencias yorubas, como Nigeria, no se utiliza el término santería, pero los sistemas religiosos tradicionales, incluido el culto a los orishas, están profundamente respetados e integrados en la sociedad, coexistiendo con religiones mayoritarias como el Islam o el cristianismo. En algunos lugares, las prácticas de la santería pueden enfrentar rechazo social, discriminación o incluso restricciones legales. Esto ocurre especialmente en países donde las leyes religiosas son más estrictas o donde las prácticas espirituales africanas son malinterpretadas. Por ejemplo, esto ocurre así en algunos países de Oriente Medio y en regiones conservadoras de Europa, Asia o América, donde la santería es vista con escepticismo o como una práctica exótica más que como una religión legítima. La religión africana de la cual deriva la santería es conocida como la religión yoruba del África Occidental, principalmente de lo que hoy es Nigeria, Benín y Togo. Este sistema espiritual es una parte esencial de la cultura yoruba, una de las principales etnias de la región. Dentro de las creencias de esta forma de expresión espiritual, los orishas son deidades o fuerzas divinas que actúan como intermediarios entre el ser humano y Olodumare, la deidad suprema y creadora. Cada orisha está asociado con aspectos específicos de la naturaleza, emociones humanas y la vida cotidiana. También tienen colores, números, días y elementos que los representan. Entre algunos orishas destacados encontramos a Elegua, señor de los caminos y las decisiones, a Ogun, orisha del hierro, la guerra y el trabajo, Obatalá, deidad de la creación, la pureza y la sabiduría, Yemayá, madre de las aguas y protectora de la maternidad, y Oshun, deidad de los ríos, el amor y la riqueza. La religión yoruba reconoce a Olodumare, también llamado Olorun, como el Dios supremo, eterno y creador del universo. Aunque no es adorado directamente, es la fuente de toda energía vital, conocida como Ashe. El Ashe es la energía divina que permea todo lo existente, el poder que permite que las cosas existan, se transformen y funcionen. Los orishas, los ancestros y los humanos tienen Ashe, y los rituales buscan canalizar esta energía para propósitos específicos. Los Egun, o espíritus de los ancestros, son venerados y considerados guías espirituales. Se cree que protegen a sus descendientes y se les honra mediante ofrendas y ceremonias. El sistema de adivinación yoruba es conocido como Ifá y está presidido por Orunmila, el orisha de la sabiduría y el destino. Los babalawos, sacerdotes de Ifá, usan herramientas como el Opon Ifá, un tablero de adivinación, y los Ikin, que son nueces de palma para interpretar los mensajes del oráculo. La adivinación es fundamental para comprender el destino personal de cada individuo y recibir orientación en momentos importantes. Los rituales yorubas están diseñados para honrar a los orishas, equilibrar las energías y resolver problemas. Incluyen cantos, danzas, tambores, ofrendas de comida, bebidas y, en ocasiones, sacrificios animales que se consideran una forma de devolver energía vital al cosmos. En la religión yoruba, cada persona tiene un ori, que es su conciencia espiritual y su destino personal. Elegir un buen ori antes de nacer
es esencial para vivir una vida plena. Los rituales buscan alinear al individuo con su ori. Ellos creen que la naturaleza es sagrada y está habitada por los orishas. Ríos, montañas, bosques y otros elementos naturales son venerados como moradas divinas. La religión yoruba sigue practicándose en África y en la diáspora, manteniendo su esencia y adaptándose a los contextos locales. Las raíces de esta religión se remontan a varios milenios antes de nuestra era, aunque no hay registros escritos que precisen su origen exacto, pues se basa en tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Los elementos básicos de esta religión, como la veneración de los orishas, el culto a los ancestros y los rituales, pueden haber existido desde el periodo neolítico, es decir, hace unos 4.000 a 6.000 años, cuando las comunidades africanas comenzaban a desarrollar sistemas religiosos a fin de explicar el mundo natural y espiritual. Religiones como el vodú de los Ewo y Pon en Benín y Togo y el Candomblé en Brasil tienen deidades que se corresponden con los orishas yoruba, lo que sugiere un origen común o influencias mutuas. La estructura jerárquica de Olodumare como dios supremo y los orishas como intermediarios es comparable al dios supremo Ra o Amón en Egipto, junto a un panteón de dioses menores responsables de distintos aspectos de la vida. La idea de un balance entre fuerzas opuestas, como el Ache yoruba, también aparece en tradiciones antiguas como el taoísmo en China o el zoroastrismo en Persia. Similar al enfoque yoruba, culturas como la egipcia tenían rituales específicos para honrar a los muertos y creían que los ancestros influían en el mundo de los vivos. Algunos estudiosos especulan que podría haber habido una conexión cultural directa entre los yorubas y el antiguo Egipto a través de rutas comerciales transsaharianas. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de esto, y estas teorías suelen basarse en similitudes simbólicas o lingüísticas. Al igual que en el hinduismo o el antiguo judaísmo, la religión yoruba tiene sacerdotes especializados, los cuales se encargan de interpretar las voluntades divinas y realizar rituales. Se encuentran paralelos con prácticas en religiones antiguas como los misterios eleusinos de Grecia o los rituales de purificación egipcios, además de que su sistema de adivinación Ifá tiene similitudes con oráculos como el I Ching en China o la adivinación en Delfos. Entre las deidades más conocidas del panteón se encuentra Babalú Ayé. Su nombre aparece con frecuencia en canciones caribeñas, especialmente de Cuba, debido a su importancia espiritual y cultural en las comunidades afrodescendientes. Babalú es conocido como el orisha que gobierna sobre las enfermedades, especialmente las infecciosas, como la viruela, la lepra y las dolencias de la piel, pero también sobre la curación. Representa tanto el poder de la enfermedad como la capacidad de sanación, simbolizando la dualidad de la vida. Se sincretiza con San Lázaro, el santo católico venerado por su asociación con la curación y la compasión hacia los pobres y los enfermos. Su festividad se celebra el 17 de diciembre, fecha dedicada a San Lázaro en el catolicismo. Se le representa como un hombre anciano, cubierto de llagas y en algunos casos, apoyado en muletas o acompañado por perros. Los perros, de hecho, son símbolos importantes en su culto y suelen aparecer en las imágenes de San Lázaro. La canción Babalú, popularizada por artistas como Desi Arnaz, tiene sus raíces en la tradición afrocubana. La letra y el ritmo evocan los toques y cantos rituales que se realizan para invocar a Babalú Ayé en ceremonias espirituales y habla de elementos del ritual, como las 17 velas puestas en cruz, una clara referencia al Día del Santo, así como un cabo de tabaco y algo de dinero, todo ello parte de la ceremonia tradicional. Los tambores batá y los toques de güiro, asociados con los rituales yoruba, suelen formar parte de las canciones dedicadas a Babalú Ayé. Estos ritmos representan una conexión directa con la práctica espiritual. He colocado un enlace para escuchar la canción si así lo deseas, acá mismo en YouTube, como parte de la descripción del vídeo. Babalú Ayé tiene un papel prominente en las creencias populares y la religiosidad popular del Caribe, especialmente en Cuba, donde su culto ha trascendido los límites de la santería para integrarse en las festividades y expresiones culturales generales. La evocación de su nombre en canciones y bailes no solo honra su figura religiosa, sino que también refleja la influencia de las tradiciones yoruba en la música y la identidad cultural caribeña. Cuéntame en los comentarios
¿Qué te ha parecido la santería? Y si hay algún aspecto de la misma en el cual te gustaría que profundice en futuras entregas. Yo soy Robert Arredondo y esto fue Senderos del Misterio.